una decisión muy importante y además en un momento muy importante. Nosotros vemos que los medios de comunicación tienen un lugar primordial en la civilización actual, en la cultura actual. Entonces, ¿cuál es el interés de la Iglesia para entrar a los medios de comunicación? Para mí y para muchos en la Iglesia hoy, creo que fue muy importante la figura de Juan Pablo II, porque fue mi modelo y el modelo para mucha gente en la comunicación social, en la Iglesia y en el mundo. Cuando uno hace comunicación social en la Iglesia, es un servicio por la nueva evangelización, es un servicio para servir la verdad. Mucha gente está trabajando hoy en la mass media, comunicación social, y no es necesariamente un servicio a la verdad. Las cosas que estamos haciendo a través de Sal y Luz y otros canales, Estados Unidos, en México, América Latina, hay el canal de Madre Angélica, EWTN. En Canadá tenemos Sal y Luz. Estamos haciendo el mismo trabajo, servir la Iglesia, servir la verdad y proclamar el Evangelio a todos. Muy bien, padre. Yo quisiera preguntarle sobre este sentido. Yo quisiera saber si es importante para usted hacer una similitud entre la palabra comunicador y evangelizador. Es una similitud muy importante porque cuando hemos recibido esta palabra de Dios es un gran dono, es una responsabilidad no solamente para tener esta palabra para nosotros, para condividir con mucha gente. Y a través de la televisión puede ser una iglesia, una experiencia de la iglesia por mucha gente. Porque nosotros sabemos que en la iglesia cada domingo no hay toda la gente. Frente a la televisión hay mucha gente. Y podemos tomar esta televisión como instrumento de la nueva evangelización. Ahora sabemos que todo corre muy rápido en la vida actual, todo mundo corre, todo mundo escucha las cosas una sola vez y es suficiente. Esto puede colaborar, esta rapidez, esta urgencia de reforzamiento puede colaborar con la ayuda que puede dar un medio de comunicación a la evangelización. ¿Un riesgo? Un riesgo muy fuerte para nosotros en la televisión, en la comunicación hoy. Necesita que todo sea rápido y no es muy bueno porque muchas cosas necesitan una reflexión lenta. Necesitamos tomar tiempo para reflexión, para estudiar. Y creo que a través de la televisión católica, más media católica, podemos tomar este tiempo para ofrecer momentos muy fuertes de reflexión, momentos de oración, momentos de estudiar la palabra de Dios, reflexionar sobre los documentos de la Iglesia. Y por eso somos muy listos, porque no estamos como las otras televisiones, que todo sea muy rápido, impacto. Nosotros queremos solamente tocar los corazones, las mentes de muchas personas. Muy bien, usted habló de los riesgos, esos riesgos que corremos cuando todo es inmediato y todo pasa sin poderlo reflexionar. Usted dice que en el canal de la Iglesia Católica hay un momento de reflexión. Sí, hay mucha gente hoy que están buscando reflexiones, que están buscando espiritualidad, momentos de contacto con Dios. En el mundo hoy no ofrecemos muchas cosas a la gente para una verdad, una reflexión vera. Y creo que a través de nuestro trabajo podemos ofrecer estas experiencias. Algo que es muy importante, precisamente ligado a la reflexión, es el problema que tenemos a veces de la masificación. Nosotros tomamos una decisión y muchas veces lo vamos a tomar en base a lo que vemos en la televisión, ¿sí? Entonces, a veces es una decisión infundada, a veces la tomamos rápidamente porque hemos visto un anuncio, una publicidad, lo hemos visto 15 veces al día. Ese es uno de los peligros que tenemos. ¿Qué piensa usted, padre? Las cosas rápidas. Para hacer una cosa rápida no significa que uno ha comprendido, uno ha entendido. Nosotros tenemos siempre las vidas, challenge. ¿Los cambios? Los cambios frente a nosotros, que no necesitamos correr después todos. Necesitamos ofrecer momentos
de estudiar reflexiones, oraciones, así. Y no solamente correr y ofrecer mucho. Necesitamos ofrecer las cosas de grande calidad. Sí, hay que tener precisamente los logros que se van a alcanzar, los objetivos específicos para realmente hacerlo. Tenemos objetivos muy específicos por nuestra televisión. Queremos responder a los cinco colones de nuestra televisión: oración, documentos y enseñanza de la iglesia, piedad, cultura y juventud. Muy bien, padre. Nosotros tenemos aquí en la pantalla algunos medios de comunicación, ahora en francés, y que bueno, usted conoce. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de todos ellos? ¿Qué es lo que están ofreciendo como medios católicos? Ahora estamos 24 horas cada día en televisión a través del país de Canadá, en muchos lugares en los Estados Unidos. Tenemos programas en francés, inglés, italiano y cine. Y estamos preparando para iniciar la programación en española en septiembre, después de septiembre. Y tenemos programas de muchas cosas. Focus es un programa magazine que presenta los temas grandes de la iglesia. Zoom cada día, noticias. Cada día estamos en estos días preparando Zoom desde aquí en Quebec, sobre el Congreso. El KTO Magazine, estamos colaborando con la iglesia en Francia, porque hay mucha gente aquí en Canadá, como ejemplo en Quebec. Trabajamos juntos con la gente de KTO para presentar noticias también en francés. Complément du Verbe es un programa para presentar nuevos libros. Invitamos los autores, escritores para venir a Toronto, a nuestro estudio, y hablamos de los nuevos libros católicos, tema espiritualidad. Y las otras cosas, por la juventud, por los niños, por los chicos. Témoin es un programa muy interesante. En esta semana aquí hemos tenido entrevistas, por ejemplo, ayer con Cardinal Givitz, con otras personalidades en la iglesia, en la vida pública, política, media hora cada entrevista. Es muy seguida de mucha gente. Y las otras cosas sobre la cultura, la Sagrada Escritura, temas importantes por nuestros días. Tenemos también muchos programas juntos con la televisión del Vaticano, las ceremonias con el Santo Padre. Muy bien, muy interesante. Padre, también algo que quería preguntarle es con respecto al Congreso. Hace algunas semanas, hubo un Congreso muy importante en la ciudad de Toronto, un Congreso con respecto a los medios de comunicación. ¿A qué llegaron ustedes como conclusiones? En los congresos es interesante tener conclusiones. ¿A qué llegaron? Sí, hace 3 semanas nosotros en Toronto hemos aceptado la invitación de la Catholic Press Association para ofrecer el Congreso Internacional de Mass Media en Toronto. Y han aceptado la invitación 500 periodistas católicas de toda Norteamérica, Europa, Roma, Italia, que han participado a un congreso en Toronto por una semana. Fue excelente, gran suceso, gran éxito, porque hemos hablado de 2 cosas. Primera cosa, el mundo que está frente a nosotros. ¿Qué mundo es? ¿Qué están buscando? La diferencia entre mass media católica y mass media pública. Y segunda cosa que hemos hablado mucho, cómo podemos construir puentes entre la iglesia y el mass media público. Fueron 2 temas muy importantes, fue un congreso muy interesante. Padre, ¿eso es posible? ¿Hacer un puente entre los medios comerciales y los medios católicos? Es posible, porque muchas veces en la iglesia nosotros pensamos que los otros que están en mass media pública son muy malos, horrible. No necesitamos hablar con ellos, son peligrosos. Y cuando uno piensa es siempre así, no es muy bueno, porque muchas veces he tenido mucho que hacer con la mass media pública durante la Jornada Mundial en Canadá. He visto que es un mundo que necesita la evangelización, diálogo. Necesitamos responder a las preguntas, necesitamos colaborar, dialogar con los otros. Y por eso, a través de este diálogo podemos construir puentes. Necesitamos reconocer que no es media católica,
la televisión nacional de un país, puede ser de mucho ayuda para nosotros, para ayudarnos en nuestro trabajo de evangelizar. Muy bien. Cada vez que escuchemos ese sonido, cada vez... No sé, weón. No. Sí. Cada vez que nosotros escuchemos este sonido y que María Rosa suba y haga ese sonido, nosotros es la seña de que vamos a hacer ¿y eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer una pregunta difícil para el Padre. Una pregunta en la cual, bueno, igual, y él va a tener que pensarlo un poco, pero no lo creo. Vamos a la pregunta difícil, Padre. Muy bien, vamos a ver si esto se puede escuchar todavía. ¿Sí? ¿Podrías pasar por atrás? Muy bien, Padre, por lo mientras yo le lanzo la pregunta. Hemos estado hablando aquí del compromiso con los medios de comunicación y la evangelización. Ustedes, yo creo que han visto muchos canales de televisión de muchas otras religiones. ¿Sí han visto algunos canales de otras religiones? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo saber cuál es la diferencia entre un canal religioso que está evangelizando y uno que solamente está manipulando, Padre? Todo el mundo dice, yo soy el bueno. ¿Cómo saber quién es el bueno? Es una pregunta, ¿me escucha? Es una pregunta muy importante porque nosotros tenemos en mano con una televisión católica un instrumento muy importante. No es un instrumento político. No es un instrumento para transmitir nuestros mensajes. Es para transmitir el mensaje de la Iglesia, una reflexión sobre el Evangelio. Puedo tomar esta oportunidad para transmitir mensajes políticas muy peligrosas que no hacen niente a hacer con la Iglesia, con el mensaje del Evangelio. Para nosotros es muy importante seguir la dirección de la Iglesia. Muy bien, Padre, muy bien. Entonces lo importante es precisamente eso, saber dónde está la misión, cuál es la misión, realmente comunicar a lo que es la verdad y comunicar a lo que me interesa. Esa es la diferencia. Es la diferencia muy clara. Sí. Y la gente, por ejemplo, tiene la oportunidad de observar esa diferencia cuando tenemos la facilidad de observar varias situaciones, porque si solamente observamos una, no es tan fácil. Sí. La variedad es la que nos permite hacerlo. Por ejemplo, tengo dos ejemplos. Un ejemplo es que en Estados Unidos es muy peligroso hablar solamente en la televisión católica de las cosas contra el gobierno o de hablar en el nombre del gobierno de un país. Porque nosotros no necesitamos instrumento de un gobierno, de una partida política. Estamos al servicio de la Iglesia. Y puede ser muy peligrosa a tomar esta oportunidad de evangelizar y de transmitir mensajes políticos. Segundo ejemplo, por ejemplo, en la Iglesia en este momento hay el documento del Santo Padre sobre el idioma latina, rito tridentino por la misa, que no es una cosa muy significativa o importante, es una manera para tocar un pequeño grupo en la Iglesia que están buscando esta experiencia del idioma latina en la misa. Cuando nosotros queremos tomar esta oportunidad para transformar todas las liturgias en rito tridentino es permiso por la Iglesia, por un pequeño grupo, no es por toda la gente. Y cuando podemos instrumentalizar eso para nosotros y no reconocer que la mayoría de la gente están celebrando el rito de Pablo VI después del Concilio Vaticano II, que es muy importante y muy lindo, es la norma. Y cuando nosotros queremos transformar la norma, la cosa que no es la norma, en la norma, es una manera para manipular la tradición.
Y por eso nosotros hacemos mucha atención a estas discusiones que hay mucho en la iglesia hoy. Muy bien. Ahora vamos a tener el gusto de presentar a nuestro segundo invitado, Carlos Augusto Cló. Él viene de Perú y es miembro del grupo musical Taquillacta. Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. No. ¿Sí? ¿Alguien escucha a Carlos? No. Nadie escucha a Carlos. Bueno, en unos momentos más vamos a pedir, muy bien, vamos a pedir a nuestra compañera que traiga el micrófono. ¿Podemos hacer la prueba si quieres? ¿Puedes hacer la prueba, Carlos? Uno, dos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Ahora sí lo escuchan? Sí. Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Es la Muchísimas primera gracias. vez que vienes a Quebec? No, es la segunda en realidad. Vine en el año 2002 para participar de la Jornada Mundial de la Juventud en Muy bien. Toronto. Sí. Sí. ¿Y qué te pareció ese día tan hermoso que fue la jornada? Para mí fue una experiencia muy importante, muy intensa, entre otras cosas porque yo viajé en esa oportunidad con, en esa época era mi enamorada, la que ahora es mi esposa, y ese momento del viaje, del encuentro con el Papa, del compartir con gente de otros países, todo fue un hito muy importante en nuestra relación como matrimonio. Entonces Muy lo atesoro de un lugar muy especial de mi corazón. Es significativo para ti. Sí, por supuesto. por Muy supuesto. bien, muy bien. Ahora tu familia se quedó en Perú. Sí, se quedó. Y voy a hacerle propaganda, tengo un pequeño hijo de 8 meses y se llama Juan Pablo, justamente en honor de su santidad Juan Pablo II. De Juan Pablo II. Sí. Muy bien. Yo quiero preguntarte, tú cantas, trabajas, eres miembro integrante de este grupo musical Taquillacta en Perú, que es muy famoso, que tiene muchos años que se formó. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo tú estás en este curso, en este grupo? Yo toco con Taquillacta más o menos desde el año 2000, ya son 8 años. El grupo en realidad está este año de aniversario, estamos cumpliendo 25 años de música, de evangelización, de trabajo apostólico, y una de las actividades preparatorias para nuestro aniversario, que es en octubre, es también este viaje apostólico a Canadá, ¿no? Muy bien, este viaje tenía un significado especial para ustedes. Así es, así es. Muy bien, pero no solamente él es miembro del grupo musical Taquillacta, sino también él trabaja dentro de la comunicación. Este panel precisamente habla de los medios de comunicación, un instrumento o al servicio de Cristo. Yo quisiera preguntarte, directamente tú no trabajas en medios de comunicación, trabajas en comunicación organizacional. Sí, yo de carrera soy comunicador social y he trabajado en medios de comunicación, de manera particular en medios católicos, durante 7 años más o menos, y luego hice un breve cambio en mi carrera profesional y ahora trabajo como comunicador, pero en proyectos de desarrollo social, de lucha contra la pobreza. En Perú hay todavía mucha pobreza y la comunicación es una de las mejores herramientas como para llevar mensajes, para cambiar comportamientos en las personas, para ayudarlos a vivir mejor, para mejorar en general la calidad de vida de los pobres. Entonces no trabajo en medios en este momento, tengo experiencia, pero trabajo más como en estrategias de comunicación para proyectos sociales. Y bueno, aquí me sale precisamente lo que el padre había dicho. A veces pensamos que los medios de comunicación por sí son malignos. Sin embargo, tú me dices que una de las misiones de tu trabajo como comunicador es precisamente ayudar a cambiar esa terrible realidad que muchos pueblos hispanos tienen, que es la pobreza. Sí, yo creo que hay una distinción importante porque los medios de comunicación, como su nombre lo dice, son medios. Y lo más importante es lo que pasa a través de esos medios, lo que uno transmite. En mi caso en particular, yo utilizo los medios de comunicación, es una de las herramientas que utilizamos, no es la única, pero los medios de comunicación se convierten en el canal más inmediato para llegar a las personas. Como el padre también mencionaba anteriormente, la televisión tiene un gran impacto, por ejemplo, en los proyectos de desarrollo. La televisión tiene un impacto muchísimo más masivo, pero a veces en el Perú, que es un país pobre y que tiene una geografía complicada,
a veces la televisión no está en todos los lugares del país. Y utilizamos también entonces la radio, que la radio es un medio que a veces no es tan masivo, no es audiovisual, digamos, pero llega hasta los últimos rincones. Entonces, como que así vamos armando una serie de estrategias, valiéndonos de los medios para llegar a las personas, ¿no? Ahora, cuando terminamos la carrera universitaria, nosotros prometemos y juramos guardar, conservar el derecho a la verdad y a la libertad de expresión. Tú perteneces a un grupo católico desde que eres niño y bueno, y eso te ha cambiado, te ha modificado un poco tu forma de actuar y de trabajar en comunicación. ¿Puedes llegar a tu trabajo y quitarte el saco de católico o puedes llegar a tu grupo católico y quitarte el traje de comunicador? ¿Qué haces? Bueno, yo trato de tener un solo traje. Eso. Para empezar. Es complicado porque cuando uno trabaja fuera de la realidad católica, yo trabajé como les contaba, como 7 años en Asiprensa, que es una agencia católica de informaciones para América Latina, y trabaja directamente con la iglesia. Pero luego, por este cambio que hice en mi camino profesional, trabajo ahora en una organización que no es propiamente católica. Y yo creo que algunas cosas se realizan de la misma manera. Creo que cuando uno es católico y trabaja en un medio que no es católico, lo primero que uno debe buscar es destacar profesionalmente para poder estar a la altura de lo que la institución necesita. Los católicos debemos estar a la vanguardia, debemos también estar profesionalmente muy capacitados para utilizar los medios de comunicación para el servicio del bien de la iglesia. Pero por otro lado, y eso es muy común, uno tiene situaciones en las cuales tu fe necesariamente se va a expresar o se va a notar. Es bien difícil que uno trate de vivir su fe y donde trabajen nunca nadie se entere que eres católico. En mi caso, las personas conocen que yo participo de la iglesia, que soy una persona que cree en Jesucristo, que trata de anunciarlo, y hay decisiones éticas, hay decisiones morales, hay aproximaciones a la vida, que ahí es donde uno muestra un poco más su fe, e incluso la gente, cuando sabe eso, muchas veces se acerca a uno en búsqueda de respuestas o de simplemente un consejo o para que los escuches, porque manifestar o expresar que uno es católico y que uno tiene a Jesús como el centro de su vida marca una diferencia, yo creo que en cualquier lugar donde trabajes, ¿no? Muy bien, pero no solamente es la única faceta de Carlos. Carlos también pertenece a un grupo musical, como lo habíamos dicho hace unos momentos, un grupo musical que tiene 28 años en actividad. Él tiene 25 años en actividad, se llama Taquillacta y bueno, es un grupo muy conocido no solamente en Perú, sino también en muchos países de Europa y de América Latina. Yo quisiera preguntarte, ¿cuándo descubres a este grupo musical y cuándo decides, yo quiero cantar, pero quiero cantar algo como lo que canta Taquillacta? Bueno, yo tengo la bendición de haber conocido al Señor y a una espiritualidad en particular, que es la espiritualidad del sodalicio en Lima, el movimiento de vida cristiana, desde muy pequeño, como tú lo mencionaste, como a los 10 años. En ese momento yo ya tenía, digamos, ciertos dones musicales, me gustaba tocar la guitarra, me gustaba tocar la batería, pero cuando conocí al movimiento de vida cristiana y este espacio para no solamente explotar mis dones musicales, sino además para ponerlos al servicio de la fe, yo me sentí muy identificado con eso, porque no es solamente la experiencia enriquecedora de uno que pone al servicio lo que tiene y que lo comparte con los demás. Cuando uno tiene un tesoro, lo primero que se te ocurre o lo primero que te nace es querer compartirlo con las personas que quieres, sino que además podía usar esos dones para anunciar el mayor tesoro que yo había encontrado, que era la fe, ¿no? Entonces, evidentemente Taquillacta, hasta donde yo sé, no aceptan miembros de 10 años, entonces tuve que esperar un poco. Y en esa época me compré mis cassettes, ¿no?, que ahora ya no se usan mucho,
y los escuchaba en mi casa mucho, me compré un instrumento y traté de tocar las canciones en mi casa. Luego empecé a tocar en la iglesia, en las misas, y llegó un momento en el que yo conocí a algunos miembros del grupo y me dieron la oportunidad de empezar a tocar ya formalmente en el grupo, y con mucho gusto acepté, ¿no? Ahora, es un grupo muy interesante porque es un grupo que representa la integridad de la música, primero la música andina y después la música latinoamericana. Ahora es un poco más la música hispanoamericana. Pero surge en un momento clave en la política interna de los países hispanoamericanos y específicamente de Perú. ¿Hay alguna relación con toda esta lucha de libertad, de igualdad, con toda esta lucha de bien común que se vivía en Perú en esa época cuando se funda el grupo musical? ¿Hay alguna relación? Yo creo que sí la hay. Te diría antes que nada que mi respuesta va a ir más por lo que he podido conversar con hermanos y con amigos que han vivido esa época. Yo en los 80s, o por lo menos en el 82, estaba entrando a kindergarten, entonces no viví directamente esa experiencia, pero sé que los primeros años de Taquillacta se dieron en un contexto complicado en el Perú. Complicado políticamente y también complicado en la iglesia. Por lo tanto, creo que la identidad de Taquillacta en parte se forjó y se formó también con ese contexto, en un momento en el cual habían algunas distorsiones de la aproximación a la teología, a la aproximación a la opción preferencial por los pobres que tiene la iglesia, y Taquillacta hizo un trabajo intenso de evangelización para poder explicar o para poder expresar esa verdadera aproximación que tiene la iglesia frente a los pobres, frente a los oprimidos. Y con muchos cantos que tenemos en nuestras primeras producciones, lo que buscamos es expresar eso, que lo que necesitamos es una teología, pero de la reconciliación, que busque valorar mucho la dignidad humana, que la iglesia tiene una opción preferencial por los pobres, pero siempre dentro de las enseñanzas de Jesucristo y del magisterio de la iglesia. Muy bien, y también nos hablabas precisamente de que habían participado en muchos encuentros, no solamente para jóvenes, porque Taquillacta no solamente canta a jóvenes, canta a todo público. Sí, canta para todo el que quiera escuchar. Hemos llegado muchas veces a jóvenes, hemos participado en varias actividades de jóvenes en general, pero nuestra música creo llega a muchas personas, a los adultos, a los niños también, porque entre las cosas que nos caracteriza como grupo está primero la riqueza latinoamericana musical, y eso nos da como una gran amplitud de ritmos. Tenemos ritmos muy alegres, tenemos ritmos de varios países de Latinoamérica, y eso pega, yo creo, que a cualquier nivel y a cualquier edad. Y por otro lado, las letras de Taquillacta, o el contenido que Taquillacta ofrece en sus canciones, permite también acrecentar la fe, permite conocer más al Señor, permite acercarse más a la Virgen, a María como nuestra madre. Entonces, Taquillacta se convierte, por lo menos para mí fue así en mi juventud, era una oportunidad, un momento para crecer en mi fe. Escuchar la música de Taquillacta era una oportunidad para entender un poco más la fe, para entender más al Señor, para amar muchísimo más a la iglesia, para acercarme más a la Virgen, etcétera. Por último, en este sector de la entrevista, ¿se puede evangelizar a través de la música? ¿Nosotros cantamos y evangelizamos, o solamente cantamos y alabamos? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que por supuesto que se puede, así como estabas conversando con el padre Tomás sobre el uso de los medios o de la televisión en este caso para evangelizar, la música yo creo que va de la mano, ¿no? La música es un lenguaje universal, es un lenguaje que llega a los corazones muchas veces sin entender bien la letra. Uno puede escuchar una canción en otro idioma y de repente te puede decir muchas cosas y no entiendes bien, ¿no? Entonces, la música es un gran canal que yo creo que llega directo al corazón del ser humano, de alguna manera misteriosa. Lo que Taquillacta busca es simplemente a ese canal darle contenido, darle el contenido teológico, darle el contenido de la fe que a fin de cuentas es el mayor tesoro que podemos expresar, ¿no? Muy bien. Y ahora la pregunta contra el muro. Muy bien, ahora vamos a hacer la pregunta difícil, que no va a ser tan difícil. El padre está con nosotros, así que
puede ayudarle, padre, si quiere. En algún momento platicamos que su más grande sueño hubiera sido solamente ser cantante, pero me dices que por la situación que se vive en tu país, en Perú, trabajas como comunicador y también cantas. Yo te pregunto, si alguna firma muy importante, discográfica, llega y te ofrece $1 millón y te dice, quiero que cantes, pero quiero que cantes algo que no tenga que ver nada con tu fe y además quiero que tengas una imagen así bien negativa, ¿qué dices? Tu pasión es la música, cantar. Primero, lo que haría es conversarlo, tú sabes, con mi esposa. Primero le preguntaría a ella a ver qué piensa. Y en segundo lugar, para mí es muy sencillo. Yo quisiera dedicarme a la música, me encantaría. También amo mucho lo que hago, que es ser comunicador y tratar de ayudar a la gente, ¿no? Pero si viene un cheque de $1 millón o de $10 millones que se acerca un poco simplemente a que yo tenga que renunciar a algo de mi fe, está totalmente descartado. Si no tengo que renunciar a algo de mi fe, por supuesto que acepto el cheque de $1 millón, ¿no? Muy bien, ya lo saben entonces, ya lo saben. Si alguien tiene una propuesta para este señor, para que cante, bueno, está bien recibida. Padre, ¿usted haría lo mismo? ¿Rechazaría una propuesta de $1 millón para la opción de dedicarse a los medios, que también es su pasión, pero que fuera otro tipo, con otra misión? ¿Lo haría? Creo que sea la misma respuesta que él. ¿Recurriría a su esposa, padre? No puedo hablar con mi esposa. No. Creo que es muy importante. El dinero es necesario por nuestro trabajo. Puedo decir no con un buen dinero también, porque cuando uno ofrece dinero para hacer una cosa que no es buena, no acepto el dinero. Digo gracias, no pertenece a nuestra misión. No tengo problema para decir eso. He dicho muchas veces a la gente que han ofrecido dinero para hacer programas, otras cosas. He dicho, después que hemos hablado como equipo, he dicho que esta cosa no pertenece a nuestra misión. Y no es bueno porque necesitamos seguir nuestra misión, nuestra vocación hasta la fin. $1 millón, $2 millones no puede cambiar, es una tentación y nosotros tenemos una oración cada día que no entramos en tentación. Para evitar la tentación. ¿Y ha pasado alguna vez? ¿Alguien le ha ofrecido dinero para decir, vamos a hacer otra cosa que no sea hablar de evangelización? Para nosotros. ¿Sí? Para nosotros tenemos una sola misión, es la nueva evangelización. Yo quiero seguir esta misión hasta la fin. ¿Eso queda claro? Claro. Muy bien. Y ahora tenemos con nosotros a Sor Elise Duchet. Sor Elise Duchet ha vivido muchos años en Perú. Sí, ella ha vivido muchos años en Perú y el día de hoy nos acompaña, Sor Elise nos acompaña, la Madre Elise nos acompaña, porque ella también tiene mucho que contarnos acerca de los medios de comunicación. Es una persona que tiene una gran pasión, no solamente por la teología, tiene gran conocimiento teológico y también tiene una gran pasión por los medios de comunicación. ¿Cómo está, Madre? Muy bien, no se me escucha bien. ¿Escuchan a la Madre? No. Pero va a venir, va a venir. La palabra de Dios demora antes de llegar hacia nosotros. Ya llegó. ¿Todo el mundo Muy bien. escucha? ¿Se Sí, escucha? muy bien, Madre. Entonces, cuéntenos un poquito acerca de su trayectoria. ¿Entra usted al convento por una llamada? ¿A qué congregación pertenece usted? A las dominicas misioneras adoratrices de Quebec, de la Madre Juliana, que justamente vamos a empezar su proceso de beatificación. Y yo estuve estudiando y enseñando aquí en Quebec hacia el año 95 y estaba bien instalada, bien contenta y sentía que mi vocación era para el Quebec como tierra de misión. Y un día mi superiora me llamó y me dijo, necesitamos a alguien como tú con tu formación en Perú.
Cuando llegué en la comunidad, cuando entré en la comunidad ya deseaba ser misionera, pero el día que me preguntó si aceptaba de ir a Perú, me asusté y no quise ir a Perú porque tenía miedo de aprender otro idioma. No y hablaba español, madre. no hablaba nada de español. Y yo decía, bueno, entonces me demoré 9 meses antes de decir sí. Finalmente acepté, me fui en Perú y fueron 7 años maravillosos. Encontré ahí ciertamente la pobreza, pero sobre todo la riqueza de los peruanos, del pueblo, de su música, de su cultura y de su comida. Y le gustó mucho la comida peruana, Se la nota, riqueza ¿no? de la gente, la sonrisa. Sí, sí, La sí. sonrisa de la gente. Madre, cuando llega usted a Perú, usted nos dice, yo no hablaba absolutamente nada de español. ¿Verdad? ¿Cuál fue el medio que usted tuvo para poderse comunicar con la gente? Bueno, yo había hecho un pequeño curso, ¿no? Yo sabía decir buenas noches, mucho gusto, bueno. Pero yo me demoré antes de aceptar, pero finalmente cuando acepté ir como misionera, yo llevaba en el corazón un fuego ardiente, ¿no? Porque yo me decía, yo me doy al Señor, yo me entrego a Él para compartir con el pueblo de América Latina todo este fuego que tengo, todo este amor para Jesús en la Eucaristía. Pero es una cosa llevar un fuego y es otra cosa poder hablar de este fuego. Entonces, ahí hice la experiencia de no poder comunicar con palabras. Y eso me dolió, fue difícil, pero me permitió entender mejor lo que el Verbo de Dios, Cristo, ha vivido. Él no solamente tenía un fuego en su corazón, sino era el fuego. Él es Dios. Él es la palabra de Dios. Pero tuvo que aprender nuestros idiomas, nuestra manera de hablar. Es pensar que el Verbo de Dios, el que ha creado todo, tuvo que aprender a decir, mamá, necesito leche. Mamá, quiero ir al patio para jugar. Entonces yo, que soy solamente una misionera, una amada de Cristo, me acerqué más a Jesús para hacer el mismo camino de bajar, de hacerme más cerca para aprender el idioma de Perú, de los peruanos, no solamente el idioma, las palabras, sino la mentalidad. Traté de encontrar bien sus deseos, sus maneras de vivir enculturalmente. Entonces la enculturación fue para mí una experiencia de encarnación, como Jesús. Hice que Verbo que es, tuvo que tomar no solamente nuestras palabras, sino nuestros gestos. Yo, la primera vez, le cuento un hecho, la primera vez que tuve que cruzar la calle, una chica me tomó la mano, pero aquí en Canadá, cruzar la calle dando la mano a una persona es imposible, si no uno piensa que es homosexual. Entonces yo me decía, todo el mundo me va a decir que... Entonces son gestos diferentes. Entonces en lugar de juzgar, bueno, entré en esos gestos. Entré en esta manera de decir las cosas, de vivir, de sentir. Y Muy bien, muy interesante. Y precisamente en este hecho de aprender, de entender las maneras, ¿usted cree, madre, que la Iglesia Católica ha tomado los medios de comunicación y específicamente el Internet, que es lo que vamos a tocar con usted? Ya lo vimos con la música, ya lo vimos con la televisión, estas maneras que busca la Iglesia Católica para entrar a la sociedad actual. Esas son las maneras de hablar actualmente, Internet, música, medios de comunicación, la televisión, ¿es eso? bueno, mi experiencia con Internet empezó también en Perú. Y eso me ha marcado, en el sentido que cuando llegué en Comas, en Perú, no había ni teléfono. Entonces, sin teléfono no hay Internet.
Entonces, eso es decir que los medios de comunicación entre yo y mi familia que estaba en Quebec, y es el primer año que yo estuve en Perú, mi tía se enfermó y murió. Entonces, yo he sentido muy fuertemente la falta de comunicación. Entonces, el primer año los 2 primeros años no había teléfono y no había internet. Cuando llegué a internet en 97 en Perú, es como si mi familia estaba conmigo. Entonces, ahí he vivido más tal vez que la gente del norte que tenía el teléfono, todo eso, la cercanía que permitía internet. Y cómo había hecho cuando yo tuve que aprender el español, yo me puse a reflexionar y yo me decía que seguramente que cualquier cosa nueva puede ser peligrosa. Pero también las cosas nuevas, las cosas que ¿salen de dónde? De la inteligencia del hombre. Y el hombre está creado a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que en nuestros productos, en los que hacemos, que producemos, hay algo de Dios. El Internet, estamos a una cumbre de la evolución. El Internet es una manera de estar aquí y ahí al mismo tiempo. Ahora que estamos en Internet, creo. Entonces la gente de Perú, de Chile, de todo el mundo me puede ver ahora. Eso a mí me habla de la Trinidad, de la eternidad de Dios, de su poder, de poder estar a cualquier lugar. Entonces el hombre, imagen y semejanza de Dios, puede crear un medio que no es Dios, sino que está a la imagen de Dios. Entonces, en lugar de ver la Internet como algo malo, lo podemos ver como una maravillosa oportunidad para vivir la comunión entre humanos, para poder comunicar mejor, para poder vivir, porque se ve, la gente de Quebec nunca vive eso. Cuando tú escribes una carta, tú la mandas a Canadá y al momento hasta que te regrese ha pasado 2 meses, la comunicación, tú has dicho yo extraño, te amo, todo eso, pero lo que has vivido, cuando la respuesta te llega ya no, es otra cosa. Internet puede ser ahora. Entonces, esta inmediatez, no sé si se puede decir. Muy bien. Esta inmediatez a mí me habla de la eternidad. Dios siempre nos quiere encontrar en el día, en el momento, en el inmediatez del hoy. Y no 2 meses después. ¿Quién de ustedes utiliza Internet? ¿Quién de ustedes? La gran mayoría de la gente aquí utiliza ¿Y quién Internet. piensa cuando está en Internet que está entrando en la eternidad de Dios? Porque con Dios no hay distancia, no hay tiempo. Dios está, punto. Muy bien. Bueno, la Uy. pregunta muerta. Llegó la pregunta difícil. Llegó la pregunta difícil y... Difícil, vamos a ver. Digamos, para la madre. Estamos hablando precisamente de que usted hace una relación en la importancia de la inmediatez del Internet y la eternidad. Pero hay muchas personas que cuando surgió Internet, en lugar de decir que era un gran beneficio y además una herramienta muy positiva, pensaron todo lo contrario. Pensaron que realmente era como el poder total satánico casi. Habían dicho que todo lo negativo venía en Internet. ¿Qué piensa, madre? Bueno, no tengo toda la respuesta a esta problemática muy importante, pero lo que me parece importante decir hoy es que cualquier cosa nueva da miedo. Cuando el hombre ha inventado la escritura, empezó a escribir y fue maravilloso porque hemos empezado a escribir las palabras de Dios. Pero también con libros podemos hacer pornografía. Lo mismo podemos hacer con cualquier medio. Él ha dicho muy bien, es un medio. Es decir, el medio en sí está creado por un ser bueno que es el ser humano. Pero el ser humano tiene una libertad y está herido en su capacidad de usar bien de su libertad. Eso es el pecado. Y esta
herida, hace que muchas veces se equivoca en las maneras de usar de los bienes de Dios. Y ahí, como cualquier cosa, yo puedo usar mi mano para Para acariciar. acariciar, y también yo puedo usar mi mano para golpear a alguien. Igual yo puedo usar los medios de comunicación para ser más cerca, estar más cercano a alguien o hablar mejor de Dios a cualquier persona, o también puedo usarlo para la maldad. Entonces, decir así, sin más que la palabra, que el internet es el demonio satánico, creo que es reducir mucho la realidad, porque la persona, el ser que ha creado internet es un ser bueno, es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. No podemos así juzgar y reducir. Antes de juzgar hay que conocer. No solamente eso, pero hay que saber que el ser humano tiene un poder en cualquier cosa. Mi mano, mi boca, mis palabras son un poder. Puedo maldecir como puedo bendecir. Todo está en la libertad. Y de ahí la importancia de evangelizar el corazón. Porque no son los medios que son católicos. Los medios, esta mesa no es católica porque yo soy católica. Esta silla no es católica. Los medios son medios. Pero son las personas que la usan según la mentalidad de Cristo, a la manera de Cristo, con las palabras que Cristo mismo hubiera dicho hoy, con los gestos que a Cristo les gustaría hacer hoy. Muy bien, y esto me lleva también a preguntarle a nuestros tres invitados el día de hoy. A veces existen ideas de prohibición. El internet tiene cosas buenas y cosas malas. Las canciones, a veces el rock es bueno, a veces es malo. Los medios de comunicación no. Yo voy a evitar que mis hijos vean la televisión. ¿Esa es la solución? La solución es decir, no vean, no oigan, no vean nada en internet. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál sería mejor el mejor camino para decir, hay cosas buenas, hay cosas malas? ¿Qué hacemos entonces? Para mí, por la televisión, como he dicho antes, es muy importante el tema duc in altum. Tenemos muchos problemas, muchos riesgos, muchas posibilidades para transformar el mundo. Y por eso seguimos este camino que hemos iniciado sin problema, con fuerza, con fe y caminando con la iglesia. Y por eso es nuestro futuro, caminando con la iglesia y con la gente y con las personas que están buscando vera espiritualidad. No tengo miedo. Muy bien, no tiene miedo y además no se trata de prohibir, no veas la televisión, sino más bien aprende a elegir. Con tu pregunta, personalmente me imaginaba a mi hijo. Mi hijo ahorita tiene 8 meses, no ve por supuesto televisión, pero en algún momento va a ver televisión, ¿no? Y va a oír música, va a entrar a y va a ir a internet, va a claro. escuchar radio, ¿no? Y se me ocurrieron rápidamente dos cosas. Uno es, creo que un punto clave es inculcar el sentido crítico. Tener un sentido crítico te permite no ser simplemente un receptor, ¿no? Sino aprender a dialogar con el medio. Y por otro lado, que es evidente, es la aproximación desde la fe. Yo quiero inculcar la fe en mis hijos, quiero que ellos vivan la fe. Digo en plural porque algún día el Señor me concederá más. Y si ellos tienen ese sentido crítico y además una visión de fe, creo que van a poder tener la capacidad de utilizar los medios como eso, como medios, y saber discernir entre lo que vale la pena y lo que no. Por el internet. Bueno, y internet para mí, yo dice que es una buena cosa, pero por lo más bueno que sea, y justamente porque es tan bueno, puede ser también tan peligroso. Porque el internet nos da la impresión que podemos controlar el tiempo, también el espacio. Y yo pienso que la educación de la libertad es lo que tenemos que hacer, pero también hay que proteger un poco a los niños. Yo no estoy de la opinión que, bueno, uno se educa y todo eso, hay que protegerse. Yo, por ejemplo, por más amorosa de Dios que sea,
si yo me pongo adelante de películas de pornografía todas las noches y todas las noches, bueno, ahí estas imágenes van a entrar en mí. Entonces, hay que poner un poco de cuadro a los niños, y en ese sentido los educadores, padres, todos los educadores tienen una responsabilidad. Y hay también medios técnicos para hacerlo. Eso es lo primero, pero a medida que la persona crece, hay que permitir la elección. Y ahí tenemos ayuda, somos confirmados, tenemos los dones del Espíritu Santo. Aquí estamos en un congreso eucarístico. La Eucaristía no solamente es la hora que tomo con Cristo el domingo o el sábado. La Eucaristía es una manera de vivir, nos da la manera de Jesús. Jesús viene en nosotros para que tengamos su manera de vivir. Y la manera de vivir de Jesús es la humildad. Jesús no se ha servido de la humanidad, la ha tomado. Muy bien. Nosotros no hay que servirnos de Internet, hay que tomar los medios para poder mostrar el rostro de Cristo. Hay que tomarlos y hay que realmente hacerlos solamente como medios, precisamente eso, medios. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. ¿Quieren oír cantar a Takayakta? ¿Quieren una canción en español? Pues el día de hoy vamos a terminar este panel precisamente así, cantando, porque en los medios de comunicación se transmite alegría, se transmite vida, y pues este día yo creo que vamos a terminar precisamente así, cantando algo muy muy alegre. ¿Qué nos van a cantar tus compañeros y tú? ¿Qué nos van a cantar? ¿Qué nos van a interpretar? Vamos a cantarles una canción que se llama Cantando la Esperanza. Cantando a la Esperanza. Vamos a darle un aplauso para que suban los compañeros de Carlos, por favor. Después de la emisión nosotros vamos a cantar. Ahora vamos a despedir la emisión porque en este momento estamos terminando casi de estar en internet. Muchísimas gracias por estar en este panel, y las personas que nos acompañan en el set van a poder disfrutar precisamente de la canción. Muchas gracias y hasta la próxima. Fin de la emisión. Ya les dije, ya lo dijimos. On va avoir un petit break pour s'installer les microphones et tout ça, et on va commencer.